gracias, Leonardo. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, esta vez para dar la segunda clase sobre el tema de las Malvinas y continuar con lo que habíamos subrayado, repasado la vez anterior. Ahora bien, vamos a repasar nuevamente el sumario para ver dónde nos quedamos y voy a hacer énfasis en que esta clase tiene relación no solamente con la clase pasada, sino también tiene una relación directa con la clase que tuvimos hace unos días sobre los BRICS. Es decir, el impacto que los BRICS tiene para América Latina, el, el ingreso de nuevos miembros a los BRICS, puesto que este es un factor que tiene implicaciones sobre la Argentina. Entonces, bueno, esa más o menos va a ser la estructura de la clase de hoy y nos toca, bueno, remitirnos nuevamente a lo que es el sumario de la clase. Bueno, la vez pasada ya hablamos sobre la ubicación estratégica de las Islas Malvinas en el Atlántico Sur, hicimos una revisión histórica del conflicto, también la disputa entre varias potencias, en este caso España, Reino Unido y Argentina, los límites de la soberanía, las perspectivas, y nos quedamos en la importancia económica que tienen las Islas Malvinas y el potencial de ellas a corto, mediano y largo plazo. Aquí, como vamos a ver posteriormente, hay unas implicaciones jurídicas muy importantes. Hay temas, además de política exterior y política interior. Revisaremos el estado actual de las Islas Malvinas, el tema de los habitantes, su cultura local, y culminaremos haciendo sobre todo un debate de lo que es el gobierno de Javier Milei y sus implicaciones, pues. Y bueno, antes de seguir con lo que es el tema que nos quedamos, que fue sobre la importancia económica y la especulación sobre reservas minerales en las Islas Malvinas, hay que subrayar todo lo que está pasando el día de hoy en la Argentina a partir de la llegada de Javier Milei al poder. Vemos un retroceso en las relaciones y en la iniciativa de la Argentina de ser parte del bloque de los BRICS Plus. Sin embargo, esto no quiere decir que este camino y todas las iniciativas que se habían implementado hasta el momento se echaron para atrás. Hay un retroceso, pero en unos años, si hay un cambio de giro en el gobierno, pueden, pueden volverse a implementar todos estos mecanismos y de alguna forma se puede volver a impulsar el ingreso de la Argentina a los BRICS. Por ahora eso está paralizado. De alguna forma se creía que Milei podía ser un poco más pragmático que otros mandatarios de corte similar, como Bolsonaro, pero hasta los momentos no estamos viendo eso. Tenemos además que decir que, a ver, Milei todavía tiene muy poco tiempo en el poder y por tener tan poco tiempo en el poder no ha tenido tampoco mucho tiempo para tomar acciones. Entonces también hacer, digamos, una opinión fundamentada de su línea, de su ideología, de la forma en la cual él toma decisiones, todavía no es lo más apropiado porque falta más tiempo. Hay cosas que deben definirse primero en cuanto a la forma de hacer política, no solo por parte de Milei, sino de su gabinete. Aunque al final, siendo sinceros, el gabinete de Milei tiene una relación con él. Y bueno, una vez que estén claras estas cosas, es que podríamos tener una posición más clara sobre ello. Y también creo que y hay que resaltarlo, más allá de que el gobierno de Milei tenga nuevos aliados y nuevos rivales en América Latina, puesto que él se inclina más por un espectro que por otro, no está tanto en el centro, vemos que de todas formas hay un apoyo latinoamericanista por la causa de las Islas Malvinas. Esto lo vemos en países como Cuba, como Venezuela, como Argentina, incluso Colombia, Chile. Entonces, todos estos factores hay que tomarlos en cuenta en el impacto que Milei
puede tener en las relaciones internacionales. Y digo puede porque todavía ha pasado muy poco tiempo y en pocas semanas no se toman tampoco grandes decisiones. Ok, bueno, visto que ya hemos revisado el sumario, tenemos claras las cosas que vamos a conversar el día de hoy. Ya Leonardo, como host, él precisó cuál es el mecanismo para hacer intervenciones, hacer comentarios. Pueden levantar la mano o escribir en el chat. Si escriben en el chat también es preferible debido a que yo puedo tomarme tiempo a ver de culminar un punto, una lámina, y luego responder la pregunta en el punto más indicado para ello. Entonces, bueno, recuerden, Leonardo no lo mencionó, pero es importante que por favor no se extiendan más de 3 minutos con las intervenciones para así abarcar lo más posible de las clases. ¿Ok? Bueno, como vemos, y nos quedamos en esta parte, uno de los grandes debates sobre las Islas Malvinas ha sido la posibilidad de encontrar petróleo en estas. Esto, bueno, se sustenta sobre todo en organismos de inteligencia respetadas a nivel internacional, que creen que las cuencas en la proximidad de esta región tienen características que sugieren la posible presencia de yacimientos de petróleo. Entonces, claro, esto lógicamente implica grandes inversiones para la exploración y para la consecuente exploración de estos minerales. Pero mientras no esté lo suficientemente clara la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas, son pocos los empresarios que están dispuestos a hacer algo como esto, pues por varias razones. Primero, riesgos para las inversiones. Segundo, hay un riesgo reputacional de que los empresarios que inviertan en las Islas Malvinas, territorio que se considera en disputa, son empresarios que no respetan plenamente la ley. Tercero, si de alguna forma hay cambios o un país u otro retrocede en su reclamo sobre las Malvinas, eso también puede perjudicar las inversiones que se realicen en esta región. Ese es uno de los grandes problemas que vemos acá, pues que nadie quiere hacer una inversión con grandes riesgos si no tiene una garantía de un gran retorno. Un escenario similar, aquí lo podemos nombrar, es la situación que está en el estado recientemente creado en Venezuela, la Guayana Esequiba, donde el gobierno venezolano exige que las empresas transnacionales petroleras tengan que negociar con el gobierno venezolano las concesiones que anteriormente estaban negociando con Guyana. De hecho, las últimas disposiciones establecen plazos específicos de tiempo, reglas y consecuencias muy claras para quienes rompan esos conflictos. ¿Qué puede hacer una empresa en estos casos? Bueno, primero tratar de mediar con ambas partes, ver qué se logra, es decir, porque hacer territorios en disputa pueden en un momento dado estar controlados por una entidad político-administrativa, pero después puede dejar de ser eso así. Entonces es ahí una situación en la que las empresas se ven obligadas primero a de alguna forma tener contactos y vínculos con las partes que estén involucradas en el conflicto, sean dos o sean más de dos. Y segundo, también deben tener una visión adecuada a mediano y largo plazo, deben recibir una buena y asesorada asesoría en cuanto a lo que se puede o no se puede lograr, si es viable o si es inviable invertir en una determinada zona. Y bueno, en este caso, al menos en el tema petrolero, hay un hecho que es claro, que es que las petroleras han decidido invertir más en la zona en Guyana y Venezuela que en las Islas Malvinas.
sean las razones que sean, puede ser por temas de riesgo, por temas de que ya las exploraciones han dado resultados más exitosos, satisfactorios en el área, en reclamación entre Guyana y Venezuela, mientras que en las Islas Malvinas, en la Argentina, hay apenas que avanzar en la exploración para ver si la sospecha es cierta. Entonces, todo esto pues hay que tomarlo en cuenta. Bueno, y como ven ahí también hay que ver que en estos casos no siempre uno se puede fiar de, a ver, de lo que son las suposiciones o digamos lo que un informe de las características del suelo sugiere. Por ejemplo, se habla muchísimo a nivel mediático, medios de comunicación, de que en Venezuela hay importantes reservas de uranio. Hay que admitir que eso es muy probable, sin embargo, las agencias internacionales no lo han demostrado. Lo que sí es un hecho y está totalmente comprobado es que el gobierno venezolano suscribió convenios internacionales con países del mundo multipolar como Irán para explorar la posibilidad de existencia de uranio. Bueno, entonces seguimos. En particular, es la cuenca de las Malvinas y la cuenca de Magallanes, donde los informes sugieren la presencia de importantes depósitos de petróleo y gas natural. Aquí además tenemos que considerar la ubicación específica que tienen estas cuencas en los mapas que vimos la clase pasada. Quizás si esta zona con estos importantes recursos minerales en, en investigación, que sería el término más apropiado porque todavía no está verificado, estuviera más cerca de, digamos, de otros países, digamos, si estuvieran más cerca del Mar Caribe, si estuvieran en el Atlántico Norte, probablemente las acciones hubieran avanzado más, pero por la propia ubicación el traslado es más complicado y todo eso implica costos mayores en todas las instancias, no nada más la económica, sino también la diplomática, la militar, la política, la internacional, etcétera. Dirigirse hacia la cuenca sur del Atlántico es más costoso, más largo, más complicado, demora más tiempo. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, y no nada más, los estudios geológicos han identificado características favorables para la formación de petróleo en dicha área. Es que hay muchas más cosas, entre estructuras anticlinales, trampas submarinas y rocas sedimentarias propicias para la acumulación de hidrocarburos. Y además hay cuencas en su proximidad, en su prolongación, como son las cuencas que están frente a las costas del Brasil y África Occidental, en donde hay hidrocarburos y se cree que ahí podría entonces haber una fuente relevante de petróleo. Por otro lado, en esto, o sea, que vemos en esta lámina, les comento y les digo, o sea, hay que considerar dos cosas. Primero, que falta todavía llegar a un momento en donde el petróleo pueda llegar a escasear. Todavía no estamos en esa situación. Hay muchos, digamos, informes, proyecciones sobre que el petróleo puede llegar a ser menos necesario, pero también hay informes que dicen que el petróleo puede ser hasta más necesario. Digámoslo así, un poco temerario adelantarse a los hechos. Lo más prudente es esperar a que vayan sucediendo los acontecimientos y en función de ello tomamos las decisiones. Vista la ubicación de estas cuencas en el Atlántico Sur y las grandes dificultades que hay para explotar sus riquezas, también tiene lógica que las grandes transnacionales estén dejando esto en segundo plano. Es decir,
hay otras prioridades en el tema de la explotación petrolífera y de otros minerales, y en la medida que vayan avanzando las cosas en el resto del mundo, esta región poco explotada va quedando como una importante fuente de recursos a largo plazo. Eso por un lado hay que verlo y hay que entenderlo. Segundo lugar, y como vamos a ver en las siguientes láminas, y ya hablamos en la introducción cuando yo mencioné a Javier Milei, esta otra gran interrogante. Hemos hablado por encima de las empresas que podrían invertir en las Islas Malvinas y en su prolongación, digamos, en las cuencas que posiblemente tengan importantes reservas de petróleo, minerales raros, etcétera. Pero eso también influye con la política internacional de un país que tiene implicaciones en lo económico. ¿Qué grandes empresas, qué grandes transnacionales invertirían en las Malvinas? ¿Qué empresas el gobierno en cuestión lo tomaría como algo favorable, como un buen paso? ¿Qué empresas no? O sea, todo eso cambia si, por ejemplo, tenemos a una presidenta como Cristina Fernández de Kirchner o si tenemos a Javier Milei. Ahí podemos ver perspectivas distintas. Vemos, y hay que decirlo, que la relación de Rusia con la Argentina es bastante interesante. De hecho, en los últimos meses, desde Rusia, desde los medios oficiales, podemos percibir una posición pragmática, que de hecho, al menos desde el punto de vista ruso, consideran que Javier Milei podría, digámoslo así, ser no tan radical como algunos lo esperan. Sin embargo, o sea, y como señalamos de forma propia al principio, eso está progresando y han pasado muy pocos meses para dar en verdad un veredicto sobre la conducta de Javier Milei como presidente. Son cosas que todavía no sabemos, no tenemos claramente definidas, diagnosticadas. Entonces, eso pues hay que verlo, o sea que no es nada más, o sea, todo de alguna forma se interrelaciona, o sea, el tema de la soberanía de las Islas Argentinas en primer lugar, pero también el tema de la soberanía de las Islas Malvinas en relación con los aliados de quien tenga soberanía sobre las Islas Malvinas y en función de las transnacionales asociadas a estos países y a sus aliados que quieran posicionarse en las Islas Malvinas, tengan la confianza y tengan la plena disposición para hacerlo, tanto en disponibilidad, en tiempo, en recursos de diversa índole. Todo de alguna forma está relacionado. Bueno, por otro lado, algunos informes de inteligencia han señalado que ciertas empresas han realizado actividades de exploración de hidrocarburos en las últimas décadas. Esto indica que hay un interés comercial en el desarrollo de los recursos energéticos de las Malvinas, como, claro, como he dicho, no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. No obstante, esto todavía es muy difuso, no se sabe hasta qué punto estas actividades han tenido o un pequeño alcance o un gran alcance, y las actividades de exploración son, digámoslo así, la primera fase para ya llegar a actividades más invasivas de extracción. Es decir, todavía todo lo que se puede hacer en las Islas Malvinas está en pañales, está en fases rudimentarias. Y bueno, lógicamente, metiendo en la discusión, la disputa, no nada más entre Argentina y Reino Unido, sino los derechos que podría tener en algún momento España, todo se pone más difícil. Y bueno, en resumen, podemos hablar que más allá de petróleo, se cree que hay en esta región y en su proximidad gas natural. El gas natural se considera que estaría asociado a la explotación de petróleo, es decir,
para producir petróleo en las Islas Malvinas y además producir gas, esta debe ser una actividad que se realice en conjunto. Eh, un momento veo que he recibido un mensaje privado por parte de Marcelino Antonio Cristian María López. Si desea hacer una pregunta, la puede dejar por el chat o si no, puede levantar la mano y hacer uso del micrófono, como prefiera. Buenas tardes. Me gustaría participar en la primera parte de esta conferencia. Sí, Marcelino, a ver, al principio se notificó que todos pueden participar hasta 2, 3 minutos como máximo. Pueden levantar la mano a través de la aplicación Zoom para realizar una pregunta y activar el micrófono, o bien pueden dejar un mensaje en el chat. Yo reviso el chat y todo el feedback que me dejan lo recibo, o si dejan una pregunta puedo responderlo. Si quiere dejar un comentario, o sea, tiene que activar primero el micrófono levantando la mano. Sí, buenas tardes, Marcelino. Por favor, háganos saber si desea intervenir. Ok, muy bien. De igual forma, adelante, Marcelino, por favor. Pueda quitarle puede activar el micrófono. Adelante. Sí, buenas tardes. Mi inquietud va orientada en la primera conferencia que se dio antes de esta, porque tengo entendido que esta es la segunda. Y Sí. quisiera saber de qué forma pudiera tener todo el material para estudiarlo con más tiempo, más tranquilidad. Ajá. Sí, Marcelino, sí, y discúlpame, Vicente, para poder contestarle rápido a Marcelino esta inquietud. Las clases son grabadas y puede acceder después a través de ella, a través de su plataforma de estudiante. Entonces, la clase anterior a esta la va a poder justamente ubicar a través de su plataforma de estudiante. Ok, Si necesita las láminas, yo tomo nota de su nombre y apellido, y sí. pido que le envíen las láminas de la clase anterior y las láminas de esta clase igual las estará recibiendo a través del email en los próximos días. ¿Ok? Por favor, Así que sí, no se por preocupe por favor. esa Sí. parte. ¿Ok? Y siempre va a poder tener acceso a esta información y a estas clases. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. No, Ok. seguro. Listo, Vicente. Adelante. Gracias. Perfecto. Bueno, para cerrar brevemente este punto, mejor si solicita incluso, digamos, las láminas de la última clase porque son las más completas, debido a que han sido 2 partes y esta clase es la continuación de la primera. Entonces, como ya le explicaron, o sea, usted tiene que hacer la solicitud, se les hacen llegar las láminas por correo. Y las de esta clase son la continuación y la condensación de tanto la primera clase como la segunda, que es la que tenemos el día de hoy. Bueno, entonces continúo ya aclarando pues la duda, la inquietud del estudiante Marcelino. Ajá. En cuanto a los minerales metálicos, se cree que la región puede albergar importantes depósitos de hierro, cobre, zinc y plomo. Esto tiene importantes usos para la industria manufacturera, para la construcción, etcétera. Y mira, el potencial que hay acá es inmenso. Se cree además que hay minerales estratégicos en cuanto a tierras raras, tungsteno, incluso uranio. Por supuesto, todo esto debe ser debidamente certificado, debe acudir a la región un comité previamente notificado, solicitado de las agencias respectivas, que evalúe efectivamente y cuantifique las reservas en cuestión. O sea, eso tiene todo un proceso para dar fe internacional de las reservas que estarían en esta parte pues del mundo. Y
no descartemos, más allá de todo lo que hemos hablado en la industria mineral, todo lo que de todas formas las Islas Malvinas han desarrollado en lo que es la industria pesquera, pues que de hecho es una de las principales actividades que se realizan en en la región, pues muchos de sus habitantes viven es precisamente de la pesca. Y hagamos énfasis en que cualquier actividad de exploración, explotación debe abordarse de forma cuidadosa, en apego a a la ley, teniendo en cuenta las preocupaciones ambientales, políticas y sociales. Las partes involucradas en la disputa de la soberanía tienen derechos, merecen respeto, tanto Reino Unido y la Argentina, las dos partes involucradas de forma principal. Y además, si le damos la vuelta, tiene repercusiones sobre los pueblos indígenas originarios de las Islas Malvinas. Todo esto hay que verlo y hay que tomarlo pues en cuenta. Ok, acá podemos ver un mapa topográfico de las Islas Malvinas, extraído de Wikimedia Commons y bueno, con la licencia respectiva. Y, ok, sigamos ahora en el tema económico, en establecer qué empresas multinacionales podrían tener interés en las Islas Malvinas. En verdad esto depende muchísimo de, primero, cómo se resuelva la disputa en materia de política internacional, pero si las cosas siguen como van, es decir, si Reino Unido mantiene su preponderancia en en la región, o bien si sucediera que la Argentina, una Argentina más anclada hacia el enfoque ideológico que tiene Milei, fuera la que predominara a mediano y largo plazo, lo que no parece tan probable porque, digámoslo así, a través de la historia se ha visto que la Argentina tiene un movimiento político pendular, es decir, unas épocas más hacia la derecha, unas épocas más hacia la izquierda. Entonces, lo más probable es que ese movimiento pendular continúe a través del tiempo. Bueno, bueno, pero si las cosas siguen relativamente como van, las empresas multinacionales como ExxonMobil, Chevron, Total y Shell serían algunas de las que principalmente explorarían y explotarían los recursos de hidrocarburos en en las Malvinas y se ocuparían pues de lo que sería la producción de petróleo y gas en aguas profundas. Estas son las principales candidatas para invertir en proyectos en las Malvinas. Primero por la trayectoria que tienen, por la experticia que tienen, por, digámoslo así, el historial que tienen además en en la región. Y que si, a ver, si las Malvinas estuvieran más cerca del área principal de injerencia de estas empresas, probablemente su actividad fuera mayor de de la que es. Claro, hay otras empresas del otro lado del mundo que podrían estar interesadas, pero ahí entran distintos factores. El interés que puede tener un hipotético gobierno que tenga, digamos, mayor legitimidad sobre las Malvinas en establecer alianzas con empresas de esos gobiernos, las implicaciones que tendría tener relaciones económicas con empresas de esos países en las Islas Malvinas. Entonces, lo más probable, si el escenario no cambia demasiado, es que estas sean las empresas que sobre todo aprovechen el potencial petrolero y de hidrocarburos que tiene la región. Por otro lado, también hay que hablar de que hay un potencial en en la región que podría atraer empresas de servicios petroleros. Esto no es específicamente extracción de petróleo, sino la industria tercera asociada a este mineral
Y estas empresas de servicios petroleros que proporcionan tecnología y equipos especializados para la exploración y producción de hidrocarburos podrían posicionarse en las Malvinas. Empresas como Halliburton, por ejemplo, ellas tienen experiencia en la prestación de servicios de perforación, completación de pozos, sísmica y logística para proyectos petroleros en todo el mundo. Aquí hay que decir que la industria petrolera en su prolongación tiene muchísimas aristas. No es nada más hablar de Shell, no es nada más hablar de Chevron. Hay muchas empresas más pequeñas a través de las cuales se terceriza el trabajo de lo que es la explotación de petróleo. Entonces, eso ahí lo tenemos que ver muy bien. Entonces, a ver, toda si la presencia de estas empresas se estableciera y además establecerse, se consolidara, van a haber muchas empresas más pequeñas asociadas a estas, por supuesto, que estarían arriba en jerarquía, que ya alguien levantó la mano. Sí, Alfred, adelante, por favor. Sí, adelante, Alfred. Francés, francés. La comunicación es la española, francés, Eh, francés, sí, no, Alfred, francés. esta es Oh, una English, clase English, francés, English. es una clase en español, Alfred. Para inglés, las clases son a las 10 de la mañana, hora del este. Y a las 3 p.m. son las clases en español. Vicente, adelante. Ok, perfecto. Entonces espero que al estudiante le haya quedado claro el tema de los horarios y las clases. Continuamos. Entonces, bueno, cerramos en este punto con que, a ver, la llegada de unas empresas grandes trae la llegada también de empresas pequeñas y medianas que de alguna forma, directa o indirectamente, esas empresas grandes. Y a ver, en función de la correlación de intereses geoeconómicos, geopolíticos, como está la situación en las Malvinas, esas serían las principales. ¿Ok? Y además, dada la creciente conciencia sobre la necesidad de, a ver, cuidar el ambiente por todo lo que es el impacto de las emisiones de gas, el efecto invernadero, el cambio climático, incluso esta es una zona que por sus condiciones y su grado de conservación podría generar y atraer inversiones relevantes en materia de energía renovable, eh, sostenibilidad, sustentabilidad. A ver, algunas empresas especializadas en lo que sería la generación de energía eólica, solar, mareomotriz y geotérmica podrían considerar proyectos en las Malvinas, aprovechando su potencial para la generación de energía limpia y sostenible, por supuesto. Esta es un área que los países suelen considerar como un área estratégica y sensible para la seguridad nacional de los países. Entonces habría que ver con mucho cuidado cómo la Argentina o como Reino Unido manejarían ese tema, pues cómo se limitarían las disposiciones de los contratos a suscribir entre el Estado en cuestión y las empresas a realizar estas actividades, si son empresas de capital mixto, si no lo son, si son empresas privadas que van a operar en concesiones, o sea, hay muchas opciones para manejar la situación. Depende de la evaluación de los escenarios y de la decisión que al final se tome. Por otro lado, hay que ver que cualquier inversión que se realice en el sector energético de las Islas Malvinas requeriría la construcción de infraestructuras como plataformas petroleras, oleoductos, terminales de gas y plantas de energías renovables. Aquí creemos que lo que sería empresas de construcción como Bechtel, Fluor Corporation, Jacobs Engineering Group, etcétera, podrían estar interesadas en proyectos de infraestructura en las Malvinas.
Sin embargo, bueno, una cosa es el interés y otra cosa es cuando ya llegue el momento de sopesar y evaluar la correlación de fuerza, la posibilidad de obtener beneficios frente a los riesgos, etcétera. Ahí y es lógico en vista de que las Islas Malvinas son oficialmente consideradas un territorio de Reino Unido en ultramar. Es probable que sean precisamente las empresas británicas las que deseen salir más beneficiadas de invertir en el sector energético. No lo han hecho en gran medida, pero ya de alguna forma existen de forma tentativa, embrionaria, estas intenciones, además de posicionarse y de establecerse con mayor fuerza, mayor rigor, mayor peso. Eso también va a tener implicaciones sobre los reclamos que pueda hacer o no la Argentina en un futuro. Y además ahí veamos la tradición, revisemos todo lo que ha sido Reino Unido y lo que es la historia de este país en los sectores estratégicos y sus inversiones en ultramar. Entonces, lógicamente, las Malvinas son una oportunidad para expandir sus operaciones, pero vemos ya el escenario que se está viviendo ahorita entre Venezuela y Guyana con las transnacionales, que ya se han encontrado y se han verificado importantes reservas de petróleo liviano. Y no es que en Venezuela no quede petróleo liviano, pero se le ha dado más prioridad al petróleo extra pesado de la franja del Orinoco, debido a que como las reservas más grandes de petróleo en Venezuela son las extrapesadas, digámoslo así, por razones estratégicas se han dejado las reservas que quedan de petróleo liviano para el futuro. Pero bueno, todo el reclamo del Esequibo cambia un poco, a ver, la dinámica, cambia un poco el contexto cuando se suma a la disputa que existen importantes yacimientos de petróleo liviano en la zona que está en reclamación, lo que además aumenta la cantidad de petróleo total que tendría Venezuela, que es considerado el país con mayores reservas de petróleo. Por supuesto, igual ahí hay debates porque algunos expertos petroleros dicen que no todo el petróleo venezolano es recuperable por las características, las condiciones que tiene el suelo. Entonces, de alguna forma, quizá haya algo de sobreestimación en esa cuestión. Entonces, bueno, ahí contextualizando, vemos que hay una situación sumamente complicada en términos políticos, económicos y militares en el norte. De hecho, si revisamos la prensa en Europa, todavía hay rumores sobre una presunta acción militar entre lo que es Guyana y lo que es Venezuela, lo que es la zona en reclamación. La zona en reclamación es aproximadamente un 70% del territorio que Guyana actualmente controla. Es decir, que Guyana perdería casi todo su territorio en caso de que Venezuela lo recuperara de forma tangible, de forma oficial, de forma real. Entonces, bueno, todos estos factores tenemos que tenerlos en cuenta y probablemente esta situación de las Islas Malvinas no se va a ver, no va a desaparecer, va a seguir un tanto enfriada, pero este es un conflicto que más tarde o temprano viene en camino. O sea, las transnacionales de alguna forma están más ocupadas con el problema que ahorita está al norte de la América del Sur, pero este problema que está más abajo en algún momento tiene que reventar también, deben ya suceder algunos acontecimientos que de forma contundente obliguen a las partes involucradas a llegar a los acuerdos necesarios y respectivos, puesto que hay grandes intereses económicos en juego, pues. Y claro, hay el factor político, el factor diplomático, jurídico, de alguna forma, eso es lo que define las líneas del juego
las instituciones para invertir o no invertir. Sin embargo, desde un punto de vista empresarial, económico, en donde el objetivo es enriquecerse el lucro, obviamente estas empresas quieren celeridad para los proyectos que no tienen nada más en una región, sino que tienen en todo el mundo por completo. Entonces, bueno, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta para entender, digamos, la complejidad del problema que hay en las Islas Malvinas, que no está estallando ahora, pero es un problema que está latente y en algún momento se verán consecuencias. Las empresas petroleras estadounidenses, por ejemplo, lo que son las que, no nada más las petroleras como tal, sino las que brindan servicios petroleros asociadas a estas, también podrían estar interesadas en intervenir en las Islas Malvinas. La relación entre Reino Unido y Estados Unidos es positiva, son aliados. De hecho, de una forma, Estados Unidos es el sucesor del imperio cultural británico, es decir, ellos hablan inglés, los británicos ocuparon parte de lo que eran anteriormente las colonias unidas, entonces todo esto pues hay que tomarlo en cuenta. Y Estados Unidos pues es un dato, es un hecho fundamental que hay que subrayar. Estados Unidos tiene una fuerte presencia en la industria petrolera mundial, podría ver a las Malvinas como una oportunidad para diversificar sus operaciones en el extranjero. Sin embargo, bueno, pues por ahora no es una prioridad, sino es una opción que se plantea. También empresas de países europeos, particularmente de países de la Unión Europea, asociadas a Estados Unidos, aliadas. A ver, países como Francia, Países Bajos, Noruega y Alemania. No se descarta que estos también participen y consideren invertir en proyectos energéticos en las Malvinas. Europa es una realidad que tiene una industria energética diversificada, es un país que tiene países como Alemania que tienen tecnología sumamente pues avanzada, y pues estos países también tendrían vía directa para invertir en las Malvinas sin grandes repercusiones en lo que es materia diplomática, pues por ejemplo. Y nuevamente esto se vería como una oportunidad de diversificar sus carteras de inversiones. No sería lo principal en el mundo por las características que tiene el Atlántico Sur, al menos en este momento. Eso no quiere decir que la situación en unas décadas o probablemente en unos siglos no cambie, pero el Atlántico Sur tiene una relevancia menor que el Atlántico Norte, al menos por ahora. Quizá incluso empresas de otros países como Canadá, Australia, Brasil, China y Singapur podrían estar interesadas en el sector energético de las Islas Malvinas, pero esto también hay que verlo con mucho cuidado por la relación compleja que tiene China con Occidente en estos momentos. Todo lo que vimos durante la época de la administración Trump y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que se ha enfriado durante la administración de Biden, y que vemos que el principal adversario internacional que persigue tener la administración Biden es Rusia. No obstante, China pues lo sigue siendo por múltiples razones. China tiene mayor impacto económico, la industria militar china también está creciendo a pasos agigantados, la tecnología china se está desarrollando velozmente. Entonces, lógicamente, China es un rival tan importante como Rusia, más allá de la complicada situación internacional en la que Rusia esté en estos momentos debido a la guerra en Ucrania, que es un conflicto aún en desarrollo, que tiene aristas que van hacia 2014, incluso antes, porque esto ya venía en camino. En los 90 ya se estaban fijando bases para este problema. Pues vemos que en lo que es Ucrania, la incisión de la propia Iglesia Ortodoxa, y que se puede evidenciar en informes de inteligencia occidentales, vemos que todo el conflicto actual en Ucrania, la guerra, tiene antecedentes claros en la historia.
antecedentes de evidencias que son pruebas pues irrefutables, hechos públicos y notorios. Entonces, por todo esto, vemos que en verdad hay que ver con mucho cuidado las inversiones que puedan hacer China, Singapur ahí, y hasta qué punto, en qué áreas específicas, en qué áreas estos países puedan intervenir en las Islas Malvinas sin que eso sea percibido como una amenaza para la seguridad nacional de Reino Unido o bien de la Argentina, aunque en este momento hay que reconocer que quien controla el territorio es Reino Unido y los habitantes además se identifican con las tradiciones de las Islas Malvinas, se suscriben, toman como suyos los símbolos patrios, la historia de Reino Unido. Entonces, ni siquiera la población tiene un vínculo fuerte con la Argentina, lo contrario. Ok, entonces, bueno, ahí hay que ver que la globalización de la industria energética ha creado oportunidades para la inversión extranjera en proyectos en todo el mundo y las Malvinas podrían no ser una excepción, pues. Sí. Las empresas inversoras tienen que estar muy conscientes de que hay grandes riesgos políticos y legales que pueden enfrentar debido a la disputa de soberanía entre las dos partes, especialmente si la Argentina intensifica sus reclamos sobre las Malvinas o busca obstaculizar los proyectos energéticos en la región. Dentro de todo lo que acá vemos o lo que las empresas van a intentar hacer a como de lugar es tener de alguna forma canales para negociar con una administración u otra para que no se vean afectados sus intereses o de alguna forma, si hay un cambio político en el territorio, continuar operando bajo otra administración, bajo otro liderazgo. Sin embargo, eso no siempre es factible, eso puede tener costos. Sabemos que a veces estas empresas y para proteger sus propios intereses le dan financiamiento a gobiernos, es una práctica común en la relación transnacionales, gobiernos, no nada más en estos tiempos, sino que históricamente ha sido así. Entonces, de alguna forma, la fidelidad también vale oro. O sea, cuando vemos y evaluamos estos temas, pues. Y nada, eso va a ser un tema que va a tener grandes repercusiones, implicaciones en el futuro y que tendrá, digámoslo así, un impacto en lo que es la opinión pública, en los debates sobre transculturalidad en América Latina, en el tema también de lo que es la latinoamericanidad, lo que son los intereses y lo que es el alineamiento izquierda y derecha. Y bueno, detengámonos por un momento en esta lámina antes de hacer las afirmaciones que haré posteriormente. El tema es que sobre todo la cultura de los habitantes de las Islas Malvinas está anclada hacia lo que son los símbolos y valores británicos. Su cultura refleja sobre todo la herencia británica y la influencia de la vida insular, es decir, el área donde las Islas Malvinas están ubicadas. No vemos que las Islas Malvinas como cultura tengan un gran anclaje con la historia de la América del Sur, la evolución de la lucha histórica de los pueblos latinoamericanos por su independencia, y eso es algo que hay que subrayar muy bien. Y ahí pues le sumamos el tema de la relación entre el gobierno de Javier Milei. Al principio en la introducción hablamos en el sumario sobre lo que sucede hoy con los BRICS. Los BRICS, lo que ha sido la paralización del ingreso de la Argentina a los BRICS, que no es que ya, digámoslo así, todo se echó para atrás, no es así. De alguna forma está congelado y en algún momento en el futuro la Argentina puede ser recibida, es lo que se espera. Pero también ahora todo el tema que vemos con Javier Milei tiene implicaciones para la
para lo que es las relaciones entre la Argentina y los países de América del Sur, con una división entre izquierda y derecha que además no siempre es tal, porque vemos que entre la derecha y entre la izquierda también hay subgrupos y no todo es tan blanco y negro, o sea, entre blanco y negro hay una importante escala de grises. Y creo que sobre todo desde la izquierda, una de las más grandes evidencias de que en la izquierda hay una enorme escala de grises es lo que fue la gestión de Lenín Moreno en Ecuador. Entonces, bueno, todo eso hay que verlo y es un hecho y prácticamente irrefutable que América Latina en su conjunto defiende en mayor parte lo que es el reclamo de la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. Existe la duda de si esto va a cambiar ahora que vemos que Milei tiene una postura más distanciada de unos cuantos líderes de izquierda, ni siquiera digamos de los líderes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sino también de la izquierda que es percibida como una izquierda más moderada. Entonces, bueno, más allá de eso, creo que es una cuestión que une a los latinoamericanos el hecho de reclamar a la Argentina a las Islas Malvinas como parte de la Argentina. Y eso no va a cambiar a corto o mediano plazo. Por supuesto, tampoco es algo que podamos descartar que pase en un momento, pero es poco probable por factores de índole geopolítica y que al final a América Latina como región no le conviene demasiado abandonar la causa de apoyar el reclamo de Argentina por las Islas Malvinas. Vemos de todas formas una situación muy interesante con el caso de Venezuela, que sigue estando muy relacionado con las Islas Malvinas, más en el norte el tema del Esequibo. Ahí hay un tema que divide en buena parte al mundo. Vemos por lo menos el caso de Estados Unidos, que se encuentra muy a favor de la oposición venezolana, pero en contra del gobierno de Nicolás Maduro, las implicaciones que eso puede tener para apoyar o no apoyar en un momento dado la inclusión de la Guayana Esequiba al territorio que oficialmente se reconoce como la República Bolivariana de Venezuela. O sea, todas esas cosas cambian en función del contexto, en función de la dinámica y de la correlación de fuerzas y de intereses que hay en un momento dado. Quien es tu aliado en un momento, luego puede ser tu rival. Hay alianzas que se rompen y de las alianzas que se rompen surgen nuevas alianzas. La historia de la política internacional está llena también de traiciones, entonces todo eso hay que contextualizarlo. Y pues al final es un hecho que la historia de las Islas Malvinas está marcada por una importante y fuerte presencia británica. Esta presencia se remonta incluso al siglo XVIII, cuando el archipiélago fue colonizado por el Reino Unido. Claro, no ha sido la única potencia, no ha sido el único pueblo que ha llegado a ocupar las Islas Malvinas, pero de alguna forma han sido quienes han controlado por más tiempo este territorio en los últimos siglos y eso tiene un peso a la hora de hacer reclamos. Y a ver, la presencia británica ha dejado una marca indeleble en aspectos como el idioma, la religión, la gastronomía, la educación y las tradiciones. No es imposible echar eso para atrás, pero es difícil, es costoso y además hay que también evaluar con mucha sinceridad quiénes y cómo van a apoyar este movimiento, cómo esto va a ser sostenible a mediano y largo plazo y cómo podemos acercar la población de este territorio a la Argentina de la forma que sea lo menos traumática posible. Porque al final tendrían que adquirir paulatinamente otro idioma, otras tradiciones, otra bandera, lo cual toma un tiempo, va a quedar una generación
tendrá un pie en la Argentina, un pie en el Reino Unido en términos culturales, y todo eso tiene un peso, todo eso tiene un impacto. Además que hay una importante simetría entre lo que es el poder de la Argentina y el poder del Reino Unido. Más allá de eso. Y bueno, ya con lo que hemos señalado, o sea, podemos dar la clase por terminada en vista de todo lo que hemos hablado durante la primera y las segundas dos clases, como se señaló en el sumario. En esta clase nos íbamos a enfocar sobre todo en la importancia económica, en la especulación sobre las posibles minerales, y vamos a hacer tanto en la introducción y en el cierre un énfasis en lo que es el gobierno de Javier Milei en Argentina y sus implicaciones. Claro, hay que ser evidentemente muy cuidadoso con cualquier afirmación porque Milei tiene muy poco tiempo en el poder. Todavía no tenemos muy clara cómo es que va a ser su línea, más allá de que ya él ha dado algunas señales importantes. Entonces, bueno, ya que quedan 4 minutos, estoy abierto a sus comentarios, a sus preguntas, por más breves que sean, pero queda un tiempo para ello, o sea, los 4 o 5 minutos al final que solemos dejar para esto. Y ya, bueno, ya podemos dar este tema por cerrado, siendo que ya abarcamos todo lo que era necesario, estaba pautado para la clase de hoy. Y ya en otra oportunidad nos reuniremos para hablar de otro tema que por los canales previstos les informarán con suficiente tiempo de antelación. Excelente, Vicente, muchísimas gracias. Y tenemos, si no me equivoco, al señor Artemio Alarcón, que desea hacer algún aporte, así que Artemio, adelante, por favor. Buenas tardes, compañeros y profesores. Un saludo de Lima, Perú. Lógicamente, esta especulación de los minerales es más, como decir, latente en este momento de la transición energética. Prácticamente es una pugna. ¿Quién controla para obtener la mayor cantidad de cobre y litio para satisfacer las necesidades de los vehículos eléctricos y afines que vienen? Entonces pienso que en el futuro, quién sabe, la pugna va a ser para obtener los alimentos, porque así como vamos, pues vamos bastante mal en la agricultura y pues va a depender mucho con el cambio climático, pienso, también de Latinoamérica, porque aparentemente estamos opuestos todavía ahora, pero bueno, los latinoamericanos no aprovechamos ese mercado que en invierno podemos vender de todo lo que le falta, y tampoco ellos para exportar lo que les sobre, ¿no? Entonces, pero sí, el especial tema que quería ver es la especulación de los minerales. Y ya se está viendo con la subida muy galopante de los precios, ¿no? Y se especula que casi 50% más subirá el cobre. Yo no sé si se alcanzará la meta de la G30 muy a pesar de todo esto, pero pues ahí estamos. Eso es mi opinión. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Artemio, por el aporte. Buenas, ¿me escuchan? Acabo de Te retirar el escuchamos, micrófono. Vicente. Ok, perfecto. Bueno, ok, divido la respuesta en dos partes. Primero para el anterior ponente y segundo para una pregunta que también dejaron en el chat. En primer lugar, acá hay que señalar y hacer énfasis que sí, que con el recurso hidráulico hay una crisis en varios espacios importantes del mundo. No les sorprenda ver en algunos años que este tema se trate con mayor énfasis, mayor rigor, mayor visibilidad en los medios de comunicación, porque es que hay una crisis hidráulica. Y les puedo decir algo concreto. California, que es un estado económico tan importante en los Estados Unidos, que
a ver, supera incluso a la economía de un país tan solamente como Estado, a un país como Rusia. Eso les da la idea de la dimensión de lo que es la economía de California. Ese es un estado que tiene muchísimos problemas con el agua. Hay muchos proyectos para darle solución, darle respuesta a esa crisis, pero no son plenamente satisfactorios y sigue haciendo falta realizar nuevas inversiones, nuevos proyectos, porque la crisis del agua en California es considerable. Han habido resultados positivos, por supuesto, claro que sí. Sin embargo, todavía quedan cosas que hacer, no nada más de cara al presente, sino de cara al futuro. Y en el caso de América Latina, vemos que pues esta es una región que en unos países más que otros tiene importante cantidad de recursos hidráulicos, casos como el de Brasil, casos como el de Venezuela. En el de Venezuela en particular es importante resaltar las reservas hidráulicas de generación del servicio de agua potable para la población, incluso para la electricidad. Todo lo que se realizó en la segunda, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que fue referencia para la ingeniería a nivel mundial. Es decir, nuestra región tiene un gran potencial hidráulico y a futuro podrían verse a ver, el desarrollo de este potencial y las implicaciones no nada más para nuestra región, sino para el resto del mundo. O sea, el agua es sumamente importante porque básicamente es el recurso para todo, tanto para vivir cada uno de nosotros como capital, como recurso humano, pero también para sostenerlo todo. O sea, el agua es un recurso sumamente vital para la humanidad. Y en segundo lugar, me preguntaron que cómo podíamos hacer para evitar la injerencia de otras potencias en lo que es el uso, la explotación de recursos petroleros. Bueno, eso ya es un tema muy complejo porque esa es una industria que por lo general ha estado guiada y la marca ha estado pautada por transnacionales que casi siempre no son nacionales, sino son extranjeras. Te puedo dar el caso, a ver, de Venezuela. Venezuela tenía industrias petroleras propiamente venezolanas y que estaban en manos privadas, no estaban en manos del Estado. Sin embargo, cuando ocurrió el proceso de estatización, u otros lo llaman nacionalización petrolera, tanto algunas infraestructuras de capital privado extranjero, pero también las de capital privado nacional, fueron estatizadas. Entonces creo que eso hay que verlo ahí con mucho pues cuidado, porque primero hay que ver hasta qué punto hay un empresariado nacional que está capacitado para tomar las riendas de la explotación petrolera. Si está capacitado, si no está capacitado. Hay además que evaluar hasta qué punto se pueden hacer alianzas o empresas conjuntas donde estén extranjeros, pero también, o sea, empresas extranjeras, pero también estén empresas nacionales. Y ahí también hay que definir muy bien hasta qué punto hay intervención directa del Estado o hasta qué punto es la empresa privada haciéndolo directamente y pagándole al Estado a través de impuestos, aranceles, etcétera. O sea, son cosas que hay que definir muy bien en el esquema de producción y todo eso tiene implicaciones, tiene costos, hay intereses por detrás. Es un tema que incluso tiene aristas muy complejas que podemos evaluar bajo lo que son los conceptos de gobernanza y gobernabilidad. Bueno, ya con esto, no sé si queda otra pregunta, avísenme, pero ya me parece que ya podemos ver culminada ya la clase en vista de que van a ser las 4.